otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Desde Cero es presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Hola. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Martes 18 de agosto. La mínima de hoy fue de 3,6. Mañana fría sobre la capital y se esperan 21 grados, Patito Fernández. Y hoy día es Santa Irina. Santa Nelly. Santa Nelly. Y uno saluda al Nelson. A la Nelly y el Nelson. Oye, ya no se usa mucho el nombre, ¿ah? Nelson. Nelly, No Nelson. Nelson. ¿Tú conoces Sí. la canción La Nelly y el Nelson? A La ver. Nelly y el Nelson. Ya. Payo Grondona. Payo Grondona. No Que en sé. paz descanse, ¿eh? Ya. Falleció hace poco tiempo atrás. Mapu. 3.6 3,6. es la mínima. ¿Sentiste frío esta mañana? Sí, pues. ¿Cómo amaneciste caliente? Ah, ¿Amaneciste caliente? Y 21 grados van a ser, va a ser bastante templado el día. Sí. ¿Tú sabes lo que decía Nicolás Guillén? Le decía a su mujer cuando despertaba, cuando no despertaba helado, es bien ordinario lo que decía, Ah, ya, pero no importa. pero abstente, Pato. le decía- Abstente. Sí. le decía- Cuidado. Si es Le muy... decía, ¿se sirve o voy al baño? No importa, después te explico, ¿eh? Después te explico. Sí, explícale a Rafa. Después te explico, Sí, Rafael. No sé ¿Se caché, sirve? pero me ¿Se pareció sirve? asqueroso. ¿Se Una cosa- sirve? No, a ver, antes de ir al baño, porque después de que ir al baño ya todo se quitaba. Ya. El ministro de las Express. Pero no es muy cómodo. No, y Ah, tampoco es muy es que hay chiste. veces que uno despierta. Y tampoco es muy chiste. No, si no es chiste, era Ay, ¿no una era un cosa bien chiste? pragmática. Ah, No es un chiste, un una comentario. una anécdota. Ah. Claro, que si te parece que las mujeres son urinarios, es cosa Es que tuya. ya, viste, ya Ya lo transformaste. ya lo transformaste en una humillación. Es ¿no? sexista. Los sexistas, machistas. El ministro de las Express, Nicolás Eizaguirre, irrumpió en el conflicto oficialista y desestimó divisiones dentro de la moneda. ¿Cómo? Por Dios. El jefe de cartera intervino por segunda vez en medio de la tensión instalada por el rumbo del programa de gobierno. No es solo por eso. Además, los timoneles, la Claudia sabe cosas, parece, ¿eh? Llegó cargada. No. Además, los timoneles del conglomerado oficialista cuestionaron ayer la suspensión del comité político de los La mejor frase de Nicolás Aguirre dijo, bueno, no importemos la política, y esa es la mejor. Parece que los guionistas están desempleados. ¿Cómo? Que en el fondo todo esto es él considera que en el fondo aquí hay como unos delirios, que los guionistas, los que escriben la historia están desempleados, están aburridos. ¿No te parece chistoso? No sé. Estoy muriendo todavía. Me gusta más la historia de Estoy empezando a morir. Me gusta más Cecimbe. Estamos súper chistosos hoy día, claro. El oficialismo va a aprobar en general la reforma laboral, pero con reparos. Esto es porque el Senado va a votar hoy la idea de legislar y se apronta a una siguiente etapa. El reemplazo interno y la extensión de beneficios serían parte de los puntos de tope para la reforma que comenzará hoy su análisis en la sala del Senado. Por su parte, un gremio de empresas estadounidenses en Chile le enviaron una carta a la ministra del Trabajo con críticas a la medida de gobierno. ¿Tú eres partidario, Rafael, del reemplazo en huelga? Tengo la menor idea. Ya, hiciste la respuesta correcta. Me alegra tanto esa porque estaba esperando que me dijera, ponte tú, sí. Estoy, no, porque sabes que lo venía pensando hoy día cuando escuchando la radio. De repente se convierten como en discusiones de postura, cosas que estaría bueno entrar a conversar en sus méritos y con conocimientos de causa, porque a mí me pasa igual que a Rafael. Deben haber 50.000 matices y posibilidades por estudiar y pareciera que el mundo hoy día se está dividiendo entre con reemplazo o sin reemplazo, cuando, mira, sin tener la menor idea, se me ocurren 50 posibilidades intermedias entre los reemplazos y no reemplazos. No, yo Ponte tu reemplazo con gente y con personal interno, reemplazo sin con personal externo sí que no. Bueno, reemplazo sin posibilidad de despido, o sea, sin saber, sin saber. No, si son así, si son reemplazos sin... Entonces no podéis matar la empresa tampoco de golpe y porrazo. Lo que pasa es que, bueno, no sé. Yo lo estudié un poco, ¿ah? Mentira. No estoy diciendo... Espérate, a mí me pasa con esto, perdona, fue como con la reforma laboral, que hubo un minuto en que durante semanas en Chile hablábamos todos del fútbol,
de la renta denegada, de todos los sistemas tributarios posibles, cuando en verdad es un tema tan Obstuso. áspero más bien y que lleva áspero. Obtuso más bien, más que áspero. No sé, yo lo encuentro que es áspero, un tema difícil de manejar y que lo ha llevado Bueno, solamente llamemos a los especialistas. nuestros auditores que nos digan si es áspero o obstuso. Vamos a hacer la próxima Eso, Yo lo estudié un poco encuesta el de... reemplazo Tal en cual. huelga porque también quería tener como una postura Y concluiste que era obstuso. No, concluí que no hay una postura, porque hay reemplazo en huelga en muchos países, es cierto. Es cierto que en Chile la asimetría entre el sindicato son muy fuertes. Sí. Es cierto, no sé si eso va a ayudar al sindicato o eso lo va a perjudicar. No sé si me parece que la otra medida, la de la extensión del beneficio, me parece más clara. Me parece que es cierto que si un sindicato negocia, no puede ser que el que no esté en el sindicato reciba los beneficios sin ser parte del sindicato. Además, tú puedes decir si queremos fortalecer a los trabajadores o no, pero quedarse trancado en una medida es más raro. Pues, no sé, porque yo tampoco. no sé, bueno, en fin. O sea, no. Me pasa que, claro. Adaptan área del penal Colina 1 para recibir a los condenados por derechos humanos. El pabellón surge como una opción ante el arribo de los nuevos reclusos al penal Punta Peuco, cuya capacidad, según la ministra Javiera Blanco, está llegando a su límite. Adicionalmente, el gobierno anunciaría el cierre definitivo de Punta Peuco en septiembre, según adelantó Carmen Gloria Quintana. ¿Viste que de repente aquí se produjo como la queja de que estaba todo detenido, que y empezaron a caer presos? Y no cayeron presos producto de la presión de ahora. No, eso sería falso decirlo. Es porque venían. Y hubiera sido menos noticia si es que no hubieran pasado las cosas de ahora. Me da pena, porque bastó que él dijera que pasó la vieja para que la vieja se levantara. Que, bueno, vamos por el caso Berríos. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI detuvo al militar en retiro Jaime Torres Gacitúa, que es uno de los 2 condenados que aún no se entregaban a la justicia. Esto es tras ser sentenciados junto a otros 13 uniformados por la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Ahora solo permanece en rebeldía Arturo Silva Valdés, el autor material de secuestro y homicidio del científico. Oye, me dicen por el interno, ¿sí? No, me escriben algunos amigos que saludemos hoy día a Santa Elena con H y a Santa Elena en Caja, que son 2 queridas amigas de algunos audios. Pero creo que hoy es Santa Elena con sin H. Y además, como se van con esas amigas algunos, Santa Elena. Se pierden con esas amigas. Se van con hacha. Se van con H. Se van como hacha. Se van como hacha. Sí. En el caso Soki Mitch, la Fiscalía alista la formalización de integrantes de la nueva mayoría. El fiscal nacional Sabás Chaguán anunció que entre hoy y mañana pedirá la audiencia para levantar los cargos. Además, el ex recaudador de campañas de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, y el ex diputado radical Alejandro Zule figurarían en la solicitud. Sí. También eso probablemente para sectores de la UDI que consideran que se actuó muy rápido en los casos Penta y en llevar, digamos, a prisión a gente más ligada a la derecha, y que por el otro lado eran mucho más lentos los procesos. Esa era la queja que había. El síndico Germán Chadwick decidió que guardó silencio en el interrogatorio por el caso Cabal. El abogado pidió los antecedentes de la investigación antes de dar su testimonio. Por su parte, el fiscal del caso, Luis Toledo, aclaró que no tomará otras declaraciones al vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, y no descartó un careo en el proceso. Está desinflando este caso, ¿eh? Que se está desinflando. ¿Cuál? No, pero está. ¿Caso Cabal? No está desinflando, pero se está viendo para otro lado. Eso sí. Y a un lado que no convenía a los que lo bombearon al comienzo, es decir, los que estuvieron. Las víctimas parecen ser los victimarios y los victimarios parecen ser víctimas. Aquí no. O sea, es como un cuento del tío al que sometieron a este señor no muy inteligente, que hijo de la presidenta, pero en que parece ser bastante más un cuenteado que un, Oye, me dicen cuentero. Me dicen por interno. No estoy. Oye, ¿qué hacer? Que nos están hablando No por están interno. hablando por interno. Oye, Ya te van a hablar a ti por interno. No, a mí no me hablan nadie por por eso interno. ya te van a hablar. Yo las cosas las digo de frente. No tengo un No, interno. me están diciendo que hoy, me dice nuestra querida amiga Anita Rivero, me dice, hoy más que Nelly Nelson es día de San Alberto Hurtado. ¿Por qué? Si no se llama Nelly. Dice, hoy más que ¿Se llama Nelly Nelly Nelson o se llama San Alberto Elena? Hurtado. Hoy, Y yo sí, a ¿por San qué Alberto San Alberto Hurtado Hurtado?
Porque también en el Santoral es San Alberto Hurtado. Claro, este santo sí que, no es santo, pero este sí que me gusta a mí. ¿Es santo? Sí, ¿Cuál? santo. ¿Qué San no? Alberto Hurtado. Sí, Yo soy devota hoy en de el Alberto día- Hurtado. en el día- Y además, si es por eso, saludo a otros Albertos que uno tanto quiere. Ay, pero a ese no lo pusieron. Y yo Alberto creo- por San Alberto Ese es mi Hurtado. San Alberto. Y yo quiero en el día de Alberto Hurtado saludar a don Pepe Aldunati que está en la clínica. Oye, sí, ¿Qué le cayó pasa? ayer en la... Bueno, tiene 99 Sí. años, algo así. Y Pablo Walker pedía ayer por Twitter que Sí, se que rezara rezáramos mucho por él. Si hay alguien que sigue a Alberto Hurtado, que uno podría decir como un seguidor y que lleva incluso mucho más allá. Sí, La yo creo enseñanza- que a mí me infarto. gusta más Pepe Aldunate que Alberto Hurtado, pero Alberto Hurtado fue el que... Sufrió un infarto. Pucha, don Pepe, un personajazo. Pero un infarto cerebrovascular. El ¿no? día 18 de agosto de 1952 falleció de un cáncer el sacerdote jesuita don Alberto Hurtado Cruz Chaga, según nos informa nuestro amigo Exacto. Frías Recabarre. Exactamente. Y una bomba de ruido detonó durante la tarde de ayer en la comuna de La Reina, a metros de la casa del fiscal Gajardo. Carlos Gajardo, este es el jefe de unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente y parte del equipo de fiscales que indaga el caso Penta. Y- También vive en La Reina el fiscal Carlos Gajardo. Sí, bueno, Y harta gente importante en La Reina. Hablan la ya- presidenta, había Ministro Peñailillo. También explica algunos muchas cosas. comentaristas radiales que decían, planteaban de esta manera la noticia: ¿para qué se pone una bomba de ruido? Para causar miedo. ¿Y a quién? A los que están por ahí. Por ahí vive el fiscal Gajardo. Era buena, pero intrigante. Sí. Le habrán puesto esta bomba al fiscal Gajardo. 50 metros de la casa. Sí. Se la pusieron al fiscal. Obvio. Y- O sea, no a él, pero para que lo escuchara. porque lo o sea, escuché- se sospecha de la pandilla de los Qué Tela, susto ¿no? ser vecino de... ¿Acaso están los Carlos detrás de...? Qué susto ser vecino de Gajardo. ¿Ah? Qué susto entonces ser vecino de Gajardo. Identificaron al sospechoso del atentado de un templo hindú en Bangkok, capital de Tailandia. Las autoridades tailandesas siguen la pista del posible autor de la matanza terrorista que acabó con la vida de al menos 22 personas. Y también a nivel internacional, la bolsa de Shanghái cayó más del 6% y arrastró al resto de los mercados asiáticos. Los principales índices bursátiles de Asia sufrieron pérdidas, preocupados por el estado de la economía china y los efectos que pueda tener en Tailandia el atentado de ayer en Bangkok. ¿Lo vieron? Las imágenes son tremendas. Luego de que 800.000 personas protestaran para que Dilma Rousseff, esas sí las vi, renuncie a la presidencia de Brasil, el gobierno presentará hoy de la mano del Senado un paquete de 43 medidas de corte económico y social para intentar apaciguar la crisis económica y política que vive el país. Uno de los proyectos más comentados es la reducción de ministerios y cargos estatales para adelgazar el inflado aparato administrativo brasileño. ¿Cómo será un aparato brasileño inflado? Bueno, pero ayer vi la... Duro debe ser, ¿eh? Debe ser duro de Pero bueno. solucionar, bueno. Pero ayer vi la escena de esa cuestión de Brasil. Esa los cuestión, de esa brasileños, cuestión. de todo el lío brasileño, y da pena la de Dilma. O sea, O sea, viene, Ah. pero Dilma viene dando pena hace un rato. Llegó a pero es niveles que de ya- aprobación de un Pero 8%. es que están saliendo para pedir la renuncia inmediata. Ya, La ya vienen pidiendo hace ya mucho rato. Lo que pasa es que ahora se suma la ciudadanía, pero personeros importantes de las instituciones, que son las personas que están estudiando todo el caso Petrobras, hace rato que vienen planteando el tema de una renuncia política de Dilma. Ella misma viene diciendo que no va a caer. Ella misma ha dicho que no va a renunciar. O sea, lo que cambia es esta masividad en las protestas en la calle. Oye, ayer le preguntamos a nuestros auditores si les gustaría que Ricardo Lagos volviera a la presidencia. Ah, mira. Tuvo particular recepción Sí. la encuesta, o sea, votó más gente de la normal. De la de la normal. normal. Y nuestros auditores que son más bien progresistas o conservadores. Conservadores, obvio. No, No, hay de Imagínate. todo. Hay no votaciones son de más todo. bien conservadores. No, No, sí, no, yo estoy creo pensando que- por yo creo por que- las encuestas que en general Sí, hacemos. sí, sí. Hay algunas que son. No, Bueno. yo creo que surtido. ¿Te gustaría que Ricardo Lagos volviera a la presidencia? Chan, chan. Un 35% dijo sí y un 65% dijo no. Ustedes tenían razón entonces ayer. Y pasó otra cosa. Yo no habría y pasó pensado en otra eso. cosa. Y pasó otra cosa que es atendible. Me contaban que mucha furia. Sí. Con o sea, Lagos. mm. Mucha.
Y Eso es mucha. ese es un tema que hay que ponerle atención, porque lo que muchas veces las élites consideran obvio no está tan obvio. Muchas veces, casi siempre. Bueno, que no debiera por qué ser así. Ahora, pero yo no sé, perdona, cuando te decimos mucha rabia contra el lago. Y yo, a mí me pero cuesta, yo no eso sé sí, si quiero eso es agregar con una cosa. Con la gente, no, comillas, ese 87% que no hay en el sector oriente. Quiero agregar una cosa, no entiendo por qué. Sinceramente, Lagos, la rabia que tienen con Lagos. No la termino de yo entender. la veo por qué. en los sectores de la nueva mayoría, no sé si eso en la ciudadanía, yo no sé si la ciudadanía está preocupada si Lago va a ser candidato, si no, si fue la moneda, si no, yo creo que la gente no. Bueno, pero cuando tú le preguntas, te contesta. Sí, pero bueno, como dice la presidenta, cuando ella le pregunta, la gente la ve en la calle y se quiere hacer selfie con ella y le dice, presidenta, no se deje abatir. Claro, porque no los otros, los que... Y son los mismos... Los que ya la consideran abatida ni se le acercan. No, me decía, porque tú el otro día hablaba con un muy querido amigo nuestro, David Gallagher, me decía, uno se encuentra con mismos empresarios. Cuando uno está frente a una persona de poder y tú le preguntas con la persona al frente, le preguntas con encuesta, ¿a usted le gusta la presidenta? No me gusta. Tienes la presidenta al frente y, presidenta, por favor, no deje de hacerlo. Se produce un síndrome de Estocolmo, comillas, un síndrome de que esa persona con tanto poder te obnubila. Y eso le pasa también a los empresarios cuando están con la presidenta. Después salen de la reunión y la pelan. A mí me pasa con Lago un poco lo que le pasa. La misma presidenta ha contado un par de casos. Lo que le pasa lo que le pasa a Pato con Lago, a mí no me cuesta no sé si le pasa a Pato está contando lo que... No, pero es que verdad, yo no entiendo por qué... No, yo entiendo por qué, pero no lo comparto para nada. No, es que yo no entiendo, fíjate que no solo no comparto, sino no entiendo bien por qué es esa rabia con Lago. Podemos especular sobre el punto, porque yo creo que porque yo creo que no es responsabilidad estrictamente de él, sino que es como él encarna un algo que a mucha gente le da rabia. O sea, que... Desde ya en Chile cae mal. En Chile cae mal la gente que tiene seguridad en sí mismo o que la demuestra, las personas que tienen autoridad, las personas que saben todo. Los chilenos son maricones sonrientes, todos somos así. Cuando alguien está hablando fuerte, todo, y cuando se va, ya, ¿qué tal? ¿No? Chao, jefe. El síndrome de chao jefe, y lo que tiene que ver. Eso es un elemento que todas las figuras de autoridad importantes en la historia de Chile han tenido un gran apoyo y después han sido odiados desde O'Higgins adelante. Los estudiantes le tiran el crédito con aval del Estado. Sí. Bueno, y esta es la segunda parte. La primera parte es una cosa que la verdad que es su cualidad, también es su defecto para la gente. A mí no me importa que un político sepa gobernar, digamos, y que un gobernante... ¿No te importa? Me gusta. Es que a alguien a quien no le gusta que un político... No, que a los chilenos no les gusta que los gobernantes les gusta. Los chilenos han votado por Eduardo Frei-Tagle, han tenido cuánto presidente blando... Con todo respeto, yo creo que... Pero si no es un presidente... Uno podrá... ¿Ah? Pero no es totalmente un presidente. No, pero tiene ningún talento para ello. Yo soy una gran persona y un ingeniero que no tiene ningún talento político, no sabe decir un discurso. No sabe. El gobierno no fue de los peores gobiernos de la historia. No fue de los mejores tampoco. No, tampoco. Bueno, tampoco, pero fue el de mayor crecimiento. Sí, después con una crisis tremenda asiática. Sí, pero que nos ayudó acá. Bueno, lo mismo, a lo que yo voy. Es que cuando uno dice eso, hay que comparar los gobiernos de los países vecinos, porque en Argentina los gobiernos se defondan. O sea, yo vivía en la Argentina cuando estaba el gobierno de Alfonsín y veía como el país se venía abajo y uno, o sea, hay que vivir un país donde los gobiernos no saben gobernar. Ya, bueno, que es un punto importante. Lo que tengo que decir que aquí caen mal los políticos que tienen talento para ello, o los gobernantes que tienen talento para gobernar, caen mal. De hecho, tenemos una presidenta que ha sido elegida 2 veces y no tiene ningún talento para la política, muy poco, digamos, para la política, para gobernar. O sea, ella cada vez que puede dice, ¿saben qué? Yo no soy como Lago, yo no sé nada. Y la no tengo idea, no estudio, no leo. Dice, yo soy el verdadero liderazgo. Bueno, pero es que yo creo que cae mal de Lago que esté demasiado preparado para el puesto y que le guste hacer su trabajo. Eso es una cosa. Y la otra cosa, que sí también es verdad y que eso hay que establecerlo, y en la entrevista es muy patente, la entrevista con la Paula Escobar, es que él habla como observador de una serie de políticas de la que él fue parte, y eso suena raro, el crédito del Estado, la ley Longueira Lagos, hay una cantidad del Transantiago, el diseño del Transantiago, hay una cantidad de políticas, la Constitución, hay cantidad de políticas de las que se ufanaban, sobre todo el laguismo. Él tiene la lucidez, creo yo, y la inteligencia de ver hoy los defectos, otros no, otros creen que lo hicieron estupendo y que lo van a hacer siempre estupendo porque ellos son estupendos, pero
eso a la gente le Hay otra cosa pesa. hay otra cosa que también yo veo que mucho en la población genera no le gusta o no lo acepta, y no se mueven de ahí, que es cuando un político como Lagos, por ejemplo, es capaz de adaptar a los tiempos sus posturas, que a mí me parece un requisito totalmente fundamental de la política. O sea, a él lo culpan de haberle puesto la firma a la Constitución por unas reformas en un determinado momento. Bueno, él ha dicho hasta la saciedad, digamos, que en ese momento eso era lo que se podía hacer y que gracias a eso cree que en buena medida hoy día podemos pedir nueva Constitución. Yo tendría que recordarle, para darle la razón en eso, en una cosa, Lago, que cuando él hizo eso, el movimiento por una nueva Constitución no existía. No estaba en el ambiente hasta la elección pasada, digamos, hasta... Pero lo que cae mal es que sea pechugón cuando... No, sí, y tiene otras muchas cosas. No, y lo que que le hizo ahora la Bachelet es efectivamente... no sé cómo adjetivarlo, fíjate. Pechugón. Es que es pechugón, pero además es matón. Sí. O sea, le pegó... Sí, pero a mí me gustaría que en eso no le quitaran mérito al ministro Burgos, que fue el que lo invitó. Por supuesto, pero... Es que eso hace la diferencia. Es que sabéis que no. Ni Insulza ni Lagos, ninguno de esos dos le pueden echar la culpa solo a Burgos que lo invite. Porque esos dos le dicen, en el acto, No. si consideran que la idea es mala, le dicen, no, compadre, nica. Sí, En el no. acto. Ahora, ¿significa esto quitarle la culpa a Burgos? No, pues si Burgos en esto está actuando como hijo único taimado. Si está, o sea, Pero más claro echar el agua. pero está tirando el ¿Sabes mantel. qué es único? Pues. Por eso lo dice. Y taimado también es. No, pero respecto de la figura de Lagos, yo quisiera ¿También? agregar algo. Yo no sé, no me atrevo a suponer que hay una mayoría ciudadana que no lo quiere porque es pechugón o por la Constitución o por el Transantiago. Más bien tiendo a verlo en el mundo político. Y en el mundo político la nueva mayoría, Ricardo Lagos Escobar representa todo aquello que ese mundo autoflagelante, que como dijo Francisco Vidal aquí, hoy gobierna, es todo lo que ese mundo desprecia. Una izquierda socialdemócrata más instalada en el centro. Pero no es el discurso del DOI. No, está bien, pero El déjame discurso terminar. de él Pero es para bastante ese mundo, autoflagelante. si termino, Sí. ese mundo, Él siempre ha estado un poco fuera de esa dicotomía. claro, pero para ese mundo Lagos representa ese mundo concertacionista que transó demasiado, que conversó demasiado con el mundo empresarial, que el mundo empresarial dijo de él que lo amaban, como dijo. Yo creo que el recuerdo tiene más que ver con esa izquierda que representa a Ricardo Lagos, más que con ese gobierno de él hizo fue bueno o malo. El gobierno de lo autoflagelante llamado Bachelet Lo dijo Francisco Vidal. El primer gobierno de la Bachelet donde estaba Francisco Vidal fue 10 veces más entreguistas, por alguna palabra, pro empresario, poco reformista que el de Lago. Es decir, entonces sería algo que yo no comparto para nada. Quiero decir que Lago hizo lo que pudo, lo que la gente olvida, pero claro, también la gente no tiene por qué recordarlo, es que Lago ganó con una mayoría muy exigua contra un candidato de la UDI. Y puede perder contra otro candidato de la UDI una senatorial. Claro, entonces la visión que tuvo Lagos de lo que era su gobierno era que yo no puedo hacer todo lo que yo quiera porque la mitad del país está con la UDI. Luego yo tengo que hacer unas políticas que sean que dejan satisfecho a la mitad más uno. Es decir, o sea, eso es algo que uno tiene que no tiene que olvidar. Ahora, ¿qué pasa con Lagos? Yo creo que él no tiene ninguna conciencia o autoconciencia. Tiene una conciencia intelectual, pero no una conciencia personal de esto que estamos hablando, de que es mirado, yo creo que con bastante injusticia, porque creo que algunas de las cosas las hizo él, algunas cosas no las hizo él, y otras cosas son vistas como la vieja política. Y lo que me llama la atención de toda esta marea sin fin de Pereyoma y no sé qué, es que no tienen ninguna conciencia de lo que piensan los chilenos de ellos. Y se le ha dicho en todos los tonos, a través de marcha, a través de elecciones internas, a través de elecciones externas, y da lo mismo. Son de teflón a la opinión de los demás. El máximo caso de este asunto es Camilo Escalona. Ha perdido elección de elección. Se le han dicho en todos los tonos. No queremos. A cada uno de esos le dice, ¿y qué elección has ganado tú? Pero es que es verdad. Pero que no ha ganado ni una, que Pereyoma no ha ganado ni una. Últimamente no, antes sí ganaban todos. Significa que hay una tesis que no cala en la ciudadanía. Puede ser que yo creo que hoy no hay ni un actor político, ni un proyecto político que esté convocando a la ciudadanía. Pero el de ellos menos.
Sí, estamos claros, pero Okay. esa no es la discusión. La discusión hoy día no está puesta Pero en mira eso. la proporción. La discusión hoy día está puesto en cuánta es la fragilidad de Bachelet, cómo saca su gobierno adelante, cuál es la tensión con el laguismo y cómo resuelve su tensión con el ministro del Interior y la democracia cristiana. Esa es la discusión hoy día para que el gobierno salga del inmovilismo. No es, creo Pero yo... hay un punto en lo que está diciendo el Rafa Pero es por un lo punto siguiente, esencial, no creo. y además en lo concreto en lo que pasa hoy, porque hoy día está habiendo unas peleas en las cúpulas que son sencillamente patéticas. Además, la pelea que se está produciendo al interior del gobierno entre Burgo e Izaguirre, lo que pasa si la Bachelet se va, etcétera, a mí me parece que está lleno de vanidades y de miserias sorprendentes, porque Como todo en la política, Pato. pero es que hay más cosas en la política también. Hay más cosas. Y todo esto se está analizando. He escuchado algunos comentaristas en la radio, qué sé yo, como que aquí se ha impuesto claramente un triunfo de los autoflagelantes por sobre los autocomplacientes, que ya está claro que aquí fue la izquierda la que se instaló. Yo no veo, fíjate, ninguna nitidez en eso. Lo que uno podría concluir que es lo evidente que se debiera hacer ahora, y que si acaso hacemos fe, ponte tú en las palabras de la Bachelet. O sea, ¿qué es lo que tendría que traducirse realismo sin renuncia? O qué es lo que sería lo natural, digamos, más antes de las discusiones y de todo este sarpullido que generó. Tendría que significar que creemos que el programa, lo que nos planteábamos en el programa, es una buena idea. Creemos que como lo estábamos haciendo estaba mal. Sí. Creemos que el camino no está extraviado, que el camino es el que nos convoca y que lo vamos a hacer de manera más prudente y reflexionada. ¿Para qué debiera haber llegado un gabinete como el de Burgo y Valdés? Para encaminar las cosas a un ritmo posible y prudente en esa dirección. Pero ¿qué es lo que se generó de repente? Como que ellos hubieran llegado efectivamente para enmendar un rumbo que es como cambiar, o sea, pasar ahora a gobernar como la sofofa. No fueron para eso, y eso sería una falta de respeto a los electores, digamos, que votaron por un determinado camino. Ellos llegan a hacer las cosas bien. O sea, si es que alguien creía, como algunos idiotas pensaron durante ese primer año de gobierno, que eran los idiotas, digo además, porque eran los menos capacitados de todo el grupo al que le podía echar mano Michelle Bachelet, que aquí era como la venganza de los nerds, y que ahora sí que se iba a hacer todo lo que los otros Mateos y aplicados no habían hecho, sino que ahora los nerds iban a tomar el mando y iban a hacer toda la brutanteque, porque bastaba con desear para realizar. ¿Quiénes serían los nerds? Bueno, varios que se han ido. Pero de la G90, yo creo que ahí no había No nerd. solamente la Ahí no G90, había Quintán, sí, se había harto. Ya, No sé. ¿hasta cuándo? Si se fue Bueno, Tampoco pero creo que espérate. era tan importante la G90. No, No, pero ¿hasta no estoy cuándo hablando de con la el pobre G90, era Quintana súper, dijo- no era poco, era súper importante. Pero segura. bueno, pero si fueron los que armaron el gobierno. Sí, pero no me fue tan importante. Armaron ellos el gobierno. El Ellos, 90 fue importantísimo. fue súper importante. Ellos Yo pusieron, tengo dudas sobre eso. bueno, pero pregúntale a Michelle Bachelet. Yo Eso creo- te va a resultar yo- más fácil. Lo que yo tengo duda es que si la G90 era un grupo de bolcheviques. Era un grupo de flojo, Miguelillo. No, para nada. No hay ningún Pero cambio quiero ideológico insistir- entre este gabinete y el otro, porque el gabinete del otro ya era de Quiero diálogo. insistir en un punto. Yo es el único al que apelo es que no fue un primer año precisamente de los más lúcidos. Ni tampoco de los peores. Pero Yo es que creo la- que sí. De los peores que yo he visto, no. Hasta el caso No, Cabal. pero es que esto, de los Hasta el menos caso buenos Cabal. a los que le podía haber echado mano a ella, sí. Lo que no vamos a hacer. No, pero se te olvida, previo a la discusión sobre la reforma tributaria, fue una, ahí coincido con Pato, fue una muy mala, fue bastante inepta la Peor que discusión. Transantiago. ¿Dónde estaban Pero los que- capos diseñando la educación? Sí. Pero ¿Dónde estaban los que capos pero si diseñando los capos son los culpables de todas las cosas malas que pasan. No. El Transantiago hay miles y miles de papers explicando el Transantiago. Miles. ¿Pero se hizo atolondradamente? No se hizo atolondradamente. Sí, se hizo Bueno, atolondradamente. no se hizo, te digo que Claro. se hizo después de análisis maduros de muchos técnicos y luego se hizo mal. Pero lo que Porque no- pero lo que han Se hizo reconocido, sin políticos. lo que han reconocido, si no fue eso, si no era eso el Se hizo tema. sin políticos. Se instaló de un día para el otro en Bueno, toda una pero ciudad. así piensan los técnicos. No, bro. Así piensan los expertos. Los expertos sí piensan siempre así, los políticos no. Ok, lo que los políticos, los expertos y los no sé cuánto, más respetables, más atendibles, según mi modesta opinión, porque cada cual elige lo suyo, lo que se reconoce ahí es justamente el mismo error que se le puede reconocer a este arranque de este gobierno, que es que hacer las cosas de golpe y porrazo, en vez de gradualmente, no funciona. No, Yo por eso lo supuesto. suscribo, sí, lo suscribo Sí, pero totalmente. ese no es el plan Transantiago. El problema, ese fue el problema. No, ese no, fue ese no, exactamente ese- el problema. ese no, del La- ese Transantiago. fue la falta, Ese no es- justamente, fue la ese fue falta de exact- gradualidad. Ese fue exactamente. Bueno, yo digo que no. Yo digo que no solamente ese es uno. No, nadie dice que solamente. El problema del Transantiago es el problema de Jaime Esteve y compañías que tienen una idea
una ideología que es hagamos alguna política pública que no le cueste nada al Estado, que sea gratis para el Estado. El win-win situation. Eso fue toda la política de la concertación. Eso fue el problema. Las tarjetas VIP, cuando empezó el Transantiago, eran tarjetas de crédito también. Venían con los bancos. Los bancos eran los que movían el sistema. Los que movían el sistema. Los bancos cuidaban el sistema, lo mismo que la FP, igual que todas las cosas en Chile. Era ese. ¿Y eso cuánto funcionó? Un mes. Porque se probó una vez más que cuando las cosas están bien, la empresa privada está ok. Cuando las cosas están mal, que fue muy ambicioso. Bueno, pero es malo el proyecto. En Cuba, en Colombia, el Transmilenio partió con una avenida. Ya, te estoy tratando de decir algo más allá de lo que todos sabemos y de lo que todo el mundo repite como loro. Pero lo que estás diciendo es lo mismo. El Transmilenio tampoco funcionó. El Transmilenio funcionó en una carretera. La idea de que uno pueda hacer transporte público sin que le cueste nada al Estado y sin que el Estado sea el que lo administre, no existe en ninguna parte del mundo. Está bien. Y no funciona. Si hubiera hecho el Estado, yo te aseguro, te apuesto fuerte, que si hubiera hecho el Estado completo, el Transantiago también fracasa igual. No, pero te lo apuesto. De otra manera. Te apuesto de fracaso igual. De otra manera. Porque nadie puede administrar una infinidad de problemas en un mismo instante. Tú tienes que administrar los problemas, no puedes resolver todas las cosas al mismo tiempo. Vamos a hablar con Alfredo Jocelyn Holt. Y te lleva al desastre. Vamos a seguir hablando de este tema con Alfredo Jocelyn Holt. Rafael, vamos a seguir hablando de este tema con Alfredo Jocelyn Holt. ¿Tú qué? Sí, va a estar con nosotros ahora en minutos. Bueno. ¿Ya? 8:32 de la mañana. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido entonces a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Porque nadie tiene visión en 360 grados. Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActisense. Alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl. iActisense. Mazda. Vamos y volvemos en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. Nadie puede ver en la oscuridad. Nadie puede evitar el cansancio. Nadie tiene visión en 360 grados. Por eso, hicimos lo que nadie había hecho. Mazda 6 con tecnología iActisense, sistema de control de luces altas, sistema de advertencia de cambio involuntario de pista, sistema de advertencia de punto ciego, alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl/iActiveSense. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Me encanta ver las series, películas, En la playa, en el campo. videos para aprender a cocinar. El penal de Alexi. ¡Gol! Te cocino, te lavo, te plancho, todo un tutorial. Pórtate al nuevo Plan Pro de Claro, ahora con el doble de gigas. Plan Pro 4 GB, por solo 24.000 pesos mensuales por un año. Más Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar los gigas de tu plan. Y lleva un Samsung Galaxy Grand Prime LTE con cuota inicial 0 pesos. Ver más de lo que más te gusta con Claro es posible. Este invierno se vive en Valle Nevado. Sube ahora y disfruta la adrenalina en el centro de esquí más importante de Sudamérica a 3.300 metros de altura. Encontrarás más de 1,5 metros de nieve recién caída, con increíbles pistas y un espectacular paisaje. Sorpréndete con la experiencia que la montaña tiene para ti y lleva tu deporte favorito al máximo. Vive el mejor fin de semana de la temporada en Valle Nevado. Es hora de subir. Tenemos más y mejor nieve. Ven y vive Valle. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. 8:35 de la mañana. Muy buenos días, Alfredo Jocelyn Holt. Alfredo Jocelyn Holt, nuestro historiador y panelista de este programa. Estábamos hablando, un gusto estar aquí. Estábamos hablando de un tema que a ti siempre te ha resultado atractivo. No admirable, pero sí atractivo. Ricardo Lagos Verde. Perdón, Escobar. ¿Te parece atractivo? Es que contábamos que hicimos una encuesta aquí ahora que está rondando. No, llegó a La Moneda de nuevo.
¿Tú te acuerdas que yo te lo predije lo dijimos en una... Sí, tú dijiste y me miraron como malo en la cabeza, los otros 3 me miraron como malo en la cabeza. Pero yo no. Bueno, pero hicimos una encuesta acá en la radio y lo que más se manifestó es como mucha rabia con Lagos. Mucho rechazo. Salió como, claro, o sea, llegaron muchos mensajes además como hostiles, así, agresivos. ¿Por qué crees tú que pasa eso y cómo ves tú a este candidato, a este personaje? A mí me llamó mucho la atención que Burgos, por supuesto, en calidad de vicepresidenta de la República, con la señora Bachelet fuera, lo llamara... ¿Se sobreactuó? Sí, yo creo que sí, pero en una de estas él tiene... Lo que se dice es que esta invitación estaba cursada desde antes. Y era para, en el fondo, hablar todo el tema del proceso de la Constitución, claro, que viene en se puede septiembre. postergar. Bueno, pero se leyó muy mal. Sí. O sea, que la presidenta sale la presidenta y entra Lago, también de alguna manera apoyando la postura de Burgos, era jugar con fuego. Es muy simbólico y entonces se puede leer de distintas maneras. Pero Lagos es un personaje, ¿no es cierto? Muy significativo, muy central. Yo creo que hay muchas razones. Uno, creo que simbólicamente se le puede estar asociando a él con la Concertación. Es decir, mucho más que a Eduardo Frei, y que quedó desplazado con el fracaso último en la elección. Y Elwin está en esa prehistoria inicial de la Concertación. Pero yo creo que él encarna eso. Después, el otro aspecto, hay 2 aspectos que son muy fuertes en ciertos sectores, particularmente jóvenes y su familia, que es el tema del CAE. Yo creo que eso es muy fuerte. Y además fue uno de los grandes enemigos del tiempo de las marchas, el CAE. El CAE, sí, claro. Además que después tuvieron que bajarlo, pero fue una caída muy fuerte, estaba muy alto. El mismo fenómeno se ve con respecto al Transantiago. Esta conexión con los bancos, esta conexión con ciertos grupos, genera mucho anticuerpo y se asocia a toda a ese momento altamente consensual de la Concertación. Para un sector más exquisito, más cupular, más elite, llamémoslo así, político, probablemente tal, yo creo que el tema de la corrupción es algo que siempre va a rondar detrás de Lagos. O sea, ¿tú crees que el gobierno de Lagos es visto por la ciudadanía como un gobierno corrupto? Es un gobierno que, que tuvo muy altos índices, de corrupción y que llegaron muy cerca, y que tienen correlatos muy recientes, nuevamente. Yo no sé si está el recuerdo del gobierno de Lagos como un gobierno. No, pero el sector cupular, el sector, ¿cómo se llama? De élite, El sector de élite probablemente es lo más pro Lagos que hay, ¿no? Sí, pero yo creo que tienen ese punto que puede servir el día de mañana como una forma, de negociación con el mismo Lagos. Ojo que Lagos en su momento intentó, pero no estaban dadas las condiciones, volvió a hablar sobre eso, que no estaban dadas las condiciones. Él puso condiciones de poco menos que tenía que hacer un congreso termal y nombrar poco menos que a todos los diputados y senadores, y le dijeron que no, es decir, que era inaceptable, lo cual era más que previsible. Mi impresión es que hizo eso porque sabía que le iban a decir que no. Es decir, una manera de salirse de un entuerto que él se había metido. Acordémonos también que el problema de Lagos ahí en ese momento era sus tensiones con Insulza. Recordemos, ¿no es cierto? Sí, pero eran tensiones bastante más manejables que las que tiene Bachelet con Burgos. Yo creo que o sea, Insulza entendía su rol como ministro del Interior y bajaba el moño. Tensiones, tú dices como presidente con el ministro del Interior. Sí. No. Tú estás hablando de la candidatura. Con las candidaturas. Sí, que ahora también podría haber un problema, no pareció, porque Insulza también es candidato. Imagínate. Pero se va a resolver. Yo creo que hay un problema previo, que yo creo que Lagos nunca ha entendido muy bien el cambio de la sociedad chilena, un cambio que es muy antiguo, no es un cambio ahora, quiero decir, lo que los de ahora son los hijos de esto. Lavín, candidato, que uno mira ahora con ridículo, si uno pone a Lavín y al Lagos al lado, uno no puede entender cómo pudieron... El Lagos ha estado extendiendo bastante bien los cambios de la sociedad chilena. No estoy de acuerdo chilena. con Rafael, con Pato. Yo creo que no tiene ningún arraigo en el C3, C4, nunca lo tuvo, casi pierde contra Joaquín Lavín, que todo el mundo sabía ya entonces que
tenía ahí un monstruo de la política, un gran político, y un peso pluma de un vendedor de supermercado de tercera categoría. O sea, y perdió en contra de Jaime Guzmán. Y perdió en contra de Jaime Guzmán. Nunca entendió, y nunca ha podido entender. Yo creo que con más votos que Jaime Guzmán. Sí. Yo creo que él no entiende la lógica del MOL. Puede estar a favor del MOL. Claro. Puede estar, pero no entiende ni la lógica. ¿Y el factor generacional no será un punto? Él va a estar bastante con bastante edad, y hay una actitud así de las nuevas generaciones de que pasado cierta edad, que pueden ser 50, pueden ser 60, son obsoletos. Yo creo que él se ve, hay harto que anda por ahí por lo que tú dices, Alfredo, porque yo creo que él se ve más ajeno al movimiento de los tiempos de lo que él comprende. O sea, porque cuando uno lo escucha hablar, comprende bastante. Yo por lo menos lo considero así, comprende bastante el curso de la historia, y de hecho él está ahora ocupando un lugar que yo creo que se venía gestando desde hace algún rato por la personalidad del liderazgo de Bachelet. O sea, después de ese liderazgo relajado, donde la gente un poco digan todo lo que quieren, muy horizontal, etcétera, empezó a gestionar, a gestarse una demanda de esto. Claro, digamos, empoderamiento versus, ¿cómo se llama? Eficiencia. O versus relajo, una cierta autoridad. Y lo que llaman también el partido del orden, es decir, que Lagos representaría en el fondo ahí no solo una manera distinta de gobernar, una aproximación, un semblante más autoritario tal vez que el de Bachelet. Pero es un plomo, pero él, para volver a lo que te decís tú, él encarna esa cosa que pareciera que la población no quiere, o por lo menos. Pero es que tú tenés mucho la opinión de la élite y de un cierto mundo, pero es que resulta que eso está muy distinto de lo que uno ve afuera, lo que uno se podría cuestionar. Yo no sé si en la calle la gente está pensando que Lago, no sé si la gente está pensando en eso. Lo que uno podría meterse a pensar es otra cosa, es si esos a los que Lagos les carga votan. Y eso sí es muy probable que no. Y también hay que ver cuál es el grado de dramatismo que vamos a tener para las elecciones presidenciales. También. Ahora, me llamó la atención, y se ha comentado últimamente, que en el caso de Brasil, de la Rousseff, la crítica no solamente va a Dilma, sino que también está yendo a Lula. Sí, porque Lula, sus hombres cercanos han estado metidos en este escándalo de Petrobras. Exactamente, porque tiene que ver con el hecho de que hay todo un cordón. Un cordón. Hay una genealogía, hay los tiempos que uno administra son bastante más grandes de lo que uno creía antes, de que era más inmediato, pero la gente tiene una cierta memoria y cierto vincula. ¿De dónde viene esta señora Rousseff? ¿De dónde viene Bachelet? Bachelet viene de Lagos. Es decir, eso tendrá que explicarlo alguna vez. Pero sin embargo la relación de ellos no es una buena relación. Ella no se siente la elegida por Lagos, ni Lagos siente. Y todo esto se rompe por el famoso puente del Chacao. Sí. En el primer gobierno de Bachelet. Esa relación se rompe, se tritura, y cualquier personaje de la nueva mayoría y de la exconcertación te dice, en el mismo salón no caben juntos. Viene de Lagos, pero no es Lagos. Sí. Claro, pero Lagos mismo también puso las condiciones. ¿Cómo no es Lagos? Es muy distinta de Lago. Son muy representa cosas muy diferentes, pero es verdad que viene de es hija de Lago. O sea, claro, se tomó la decisión de elegir a ella en vez de a Soledad Alvear en un momento. No solo eso. Es una de las tantas. No solo eso. Este gobierno de la Bachelet, este programa de Bachelet es para lograr lo que ella no ha logrado contra Lago. En todas las comparaciones la ha ganado Lago menos en una, que no ha hecho transformaciones importantes. Espérate, no le ha ganado Lago en todas las comparaciones. Ella le ha ganado Lago en todas las comparaciones. Ha sido presidente 2 veces, ha tenido más popularidad, todo. Sí. Pero podría Lago decir su gobierno fue de plumaví, los míos fueron de verdad. Claro. Y ella ha hecho todo esto para decir a Lago, yo voy a hacer lo que usted habría hecho si fuera presidente, y me va a salir, en cambio usted no le va a salir. Sí, pero eso tiene una complicación, porque de alguna manera ella tiene un problema que es bastante fundamental, que ella no puede hacer lo que ella quiere siempre. Y eso ocurrió en el primer gobierno, y eso está ocurriendo en el segundo gobierno. Pero en esta diferencia, ella tiene menos flexibilidad, al parecer, para asumir que tiene menos posibilidades de hacerlo. Sí. En el primer gobierno, ella finalmente dice, abandono el concepto de gobierno ciudadano y asumo que necesito un plantel de políticos más profesionales, no tan paritario, no tan gente tan joven. Asumo que tengo que echar mano a los de siempre. En a ella le ha costado más
Es que supuestamente tenía una mayoría tan fuerte y tenía las condiciones, porque la derecha habría desaparecido. Entonces ¿pero qué hace que una persona como Bachelet pierda la mayoría, comilla, política? Que uno ve el cuestionamiento a su gobierno y a su gestión, y la mayoría, digo en lo personal, sus atributos. Es que a mí me da la impresión que no solamente el problema de la señora Bachelet es mucho más extendido, y se ha visto. Hay una ansiedad de hacer los cambios o asumir las coyunturas, aprovecharse de la situación. Hoy día estamos viendo cómo todo el mundo se está jineteando para ponerse en una situación. Lo vemos con Vidal, lo vemos Izaguirre hoy de la mañana. Izaguirre diciendo, ¿cómo se llama? Que en realidad que es demasiado, es pura historia, ficción, y que en realidad a mí me sorprende que Izaguirre crea que la ciudadanía es tonta. Sí. Como que tiene una mirada como que cree que todos somos todos tontos. Burgo le respondió a Vidal, le dice, ¿y esto lo dijo desde el Bayern Múnich? Claro. No, ese... el otro. El otro, no lo escuché. Claro, hay todo un juego ahí de, ¿cómo se llama?, de usar las circunstancias, y en ese contexto vemos halagos también, porque está viendo las circunstancias, que sacarle provecho político, beneficios políticos, porque nunca no están dispuestos a dejar renunciar. Es otro de estos términos que ha estado apareciendo permanentemente. Esto ya ocurrió una vez, que es la década, que es la generación de los años 30. Recordemos que la generación de los años 30 todavía en los años 80 y 90 estaban funcionando. Sí. Elwin es el mejor ejemplo. El taponeo que significó en partidos políticos como la democracia cristiana durante toda la dictadura y durante buena parte de la transición. La capacidad de sobrevivencia de una persona como Andrés Saldívar. Andrés Saldívar es una persona que llega a ser ministro cuando todavía no cumplía los 30 años. Sí. Eso es sobrevivencia. Yo creo que eso es talento político. Sí. No, sí, o sea, si hay un tipo que representa, que yo sé que todo el mundo lo odia, le dice que es chef, el cocinero. Andrés Saldívar, que es chef, que es cocinero, que se mete siempre en los recovecos. Pero es un político. Exactamente. Pero la generación de los 30 es una generación que nació en la calle. Sí, que nació con la caída de Ibáñez. Que nació peleando en la calle, peleándose a combo en la calle. Sí. Y eso hace una diferencia. Y a pistolazo. A pistolazo, esencial. Y en los 60 bastante también. Sí, pero frente a la concentración que niega la calle, o sea, a mí me llama la atención, es psiquiátrico, no el caso Lago, estoy hablando de otro, que el 2011 sea algo no analizable, sino que la conclusión es que no existió. No creo eso. Bueno, porque fueron sus enemigos. Pero no existió. Sí, yo puedo tener enemigos, pero puedo decir. Mira, pero lo que pasa es que por el otro lado era una política tan hermética, ¿no es cierto? Es tan hermética que no hemos llegado a saber este año que el señor Ponce Lerú, que era el yerno de Pinochet, financiaba a todos estos muchachos, a una cantidad de personas específicas en los distintos partidos, porque no todos, específicas, y dentro de una lógica del binominal. Por lo tanto, era para asegurarse un congreso a su medida. Eso era tan hermético que se opone a ese otro extremo que es tan abierto, claro, que la calle. Y lo que hay es la necesidad de crear una cuña moderada, intermedia. Yo creo que hay un punto de lo que dice Rafael respecto del 2011. No estoy de acuerdo que el tema desapareció. La discusión que hay hoy día es cómo se leyó ese proceso. Sí, o sea, los que critican al gobierno dicen que el gobierno leyó mal a la sociedad en el año 2011 y que levantó un programa de gobierno reformista sin entender o sin recoger la percepción de una mayoría, no solo de los que marchaban. Pero Claudia, ¿cómo se puede entender? Pero digo, no es que yo no siento que el año 2011 pero quedó ¿cómo podemos llegar a oculto, sino que yo creo que hay una discusión por la, digamos, por cuál es la lectura que se hizo. Yo creo que hay una serie de políticos que quisieran que fingen que no existió. Que fingen que no existió y que creen incluso que tomando el poder el partido del orden se puede ganar una próxima elección, y eso yo creo que es una falacia total. Tú puedes ordenar un gobierno, pero hay algunos que son capaces de ordenar un gobierno, sí, y de perder la próxima elección de seguro también. O sea, la sensación, aquí pasó algo, aquí ha pasado algo en los últimos años, no sé cómo lo ves tú, pero Alfredo, pero hay algo que sucedió, o sea, no se puede volver de golpe y porrazo a lo anterior. Yo no sé a qué es lo que correspondería llegar, pero hacer vista gorda
de lo que ha acontecido entre el gobierno de Piñera y ahora es una locura, digamos. Eso es tan negativo. Es decir, la negación, como fue, por ejemplo, en la primera década de la concertación, en aras del consenso, de no tratar el tema de la dictadura, es decir, doblar la página. Eso es equivalente a esto, a veces y después lo vamos a ver, porque para mucha gente, para muchas generaciones nuevas, el 2011 va a ser un hito épico en sus vidas. Sí. Y eso lo van a traer a colación. Es su identidad como generación. Como el 38 para esta generación que tú estás hablando, de la sí, Edwin, claro. O el 68 para la otra. Eso por un lado. Y dos, también es cierto que el 2011... Es decir, independientemente si a uno le gusta o no le gusta, pero el 2011 establece una agenda de cambio que cualquier gobierno, Lagos en un segundo mandato, Insulza, Piñera un segundo mandato, qué sé yo, la señora misma, Bachelet en un tercer mandato. Vaya uno a saber. Ella ya dijo que no va más a una elección. Vaya uno a saber, van a tener que administrar eso. Esa agenda está ahí. Y es una agenda, y en eso también nuevamente los paralelos con los años 30, es decir, la generación se mantiene vigente en la medida de que su discurso inicial, su proyecto, su agenda se mantiene vigente. No, pero esa agenda es interesante, porque ¿sí? Ese 2011, lo que quiero decir es que ese 2011 hay que recordar que no es solo que no estaban los concertacionistas, eran en contra. Sí. O sea... es que eso es importante para recordárselo. Pero los concertacionistas del 2011 de alguna manera quedan desplazados. ¿Por el 2009? Porque Piñera gana y el 2009 la concertación perdió. No es que haya ganado, ¿no es cierto? La derecha. Tan así. Entonces, en esa situación se mueven a un lado y admiten la posibilidad de que el asunto vaya por fuera. En el frontis de la Universidad de Chile estaban las caras gigantescas de Bachelet y Lagos. ¿Dónde están? Decían, a manera de los carteles de los desaparecidos. Ellos no solo no estaban, eran objeto de blanco. Yo puedo conseguir con muchos concentracionistas que quizás la lectura de lo que la gente quería el 2011 puede ser equivocada. No sabemos muy bien qué es lo que la gente quiere. Yo vi los carteles, pero ahora mismo uno puede decir que eso. Pero que lo que la gente no quiere en Chile no es del 2011. Es cuando Joaquín Lavín casi gana la elección, ya le dijeron a la Concertación, no queremos la Concertación. Cuando ganó la Bachelet, no queremos la Concertación, queremos a alguien que sea todo lo contrario a los políticos de siempre. Y cuando perdió Frey, no queremos la Concertación. Cuando ganó la Bachelet de nuevo. O sea, más... Yo no puedo creer en políticos tan resilientes que le dicen que no en todas las elecciones, que pierden en todas las veces. Rafa, Ignacio Walker. Rafa, Guti Martínez o Soledad Alvear han perdido una y otra. Esto es una opción política, no pero es mucho más, pero es mucho más complicado que eso. Es más complicado, porque independientemente de lo que quiera la gente, necesita para ganar la elección, necesita ese 7%, y en su momento ese 7% o 6% lo proporcionaba el Partido Comunista. Ahora ya está incluido. Se sumaba en el último, en la segunda vuelta. Ahora están incluidos. Desde ese momento no es un problema de qué es lo que quiere la gente, es cómo administrar una mayoría políticamente. Y entonces ahí es donde entran efectivamente los Guti Martínez, ¿cómo se llaman? Los Ignacio Walker, y entonces entra ahí la cocinería, entra una cocinería política, y eso genera... La última opción de eso... Es que no es un problema de eso, pero no es un problema... La última vez que eso, que quieren volver a presentar, tuvo en la urna fue con Eduardo Ruiz Tagle en la última elección, pero y le fue pésimo. Pero tú estás exagerando algunas cosas, ¿no? Pero está suponiendo una serie de cosas. Primero, la concertación como concertación murió el 2009. Si nadie dice que está viva la concertación, creo nadie lo duda, pero el 60% de las personas no se pronuncian. Claro, hay que ver con cuánto ganó Bachelet. En segundo lugar, hay una extraordinaria crítica a los partidos políticos, pero por otro lado, los movimientos sociales plantean una presencia inorgánica, claro, lo cual hace dificultoso, hace válido, como se llama, su presencia y su demanda. Pero cómo se canaliza esa demanda es mucho más difícil. Alfredo, antes de ir cerrando, quiero volver, a lo mejor puede ser muy contingente, pero en un momento de fragilidad presidencial, en un sistema muy presidencialista, me llama la atención la irrupción de Lagos en La Moneda y el poco cuidado, porque más bien uno esperaría que de ese mismo mundo político
se fuera, digamos, al rescate de la figura presidencial, a reforzarla, a apoyarla, pero no a debilitarla, salvo que el gallito de poder que hay allá dentro de la moneda sea bastante mayor de lo que estamos suponiendo. Me llama la atención la poca protección a un liderazgo que nace de tu seno, digamos. Sí, y lo que ocurre es que hay que preguntarse qué tan débil está la presidencia de la República. ¿Y qué tan débil ¿Cuánto está? la debilidad? Yo creo que una de las cosas que podría ser muy iluminadora va a ser la discusión en el proceso constituyente. Ya empezó esta discusión, obviamente, pero cuando se lleve a un plano ya más concreto de qué modelo se van a utilizar, yo creo que puede estar mucho más débil de lo que uno cree. La presidencia reciente ha sido poderosísima, pero vean ustedes las dificultades que tiene. Porque no solamente es constitucionalmente es muy poderosa, sino que además tenía este enorme apoyo ciudadano, supuestamente, que ha ido cayendo. Decreciendo. Entonces, eso por un lado. Pero me parece que tanto aquí nuevamente Lagos es el clave. Lagos no le sirvió tener ese carácter así medio monumental, medio decimonónico de presidencial, de alguna manera. No le sirvió para volver y para salir nuevamente, ser una alternativa. Piñera me parece que es parecido en eso a la Bachelet. Entonces, desde la misma presidencia de la República han, por un lado, degradado esa imagen tradicional, al mismo tiempo que la imagen tradicional, como el caso de Lagos, no basta. Entonces ahí hay un impasse. Ahora, eso me da la impresión que es un problema de la Constitución. Es curioso también, que resolverse. Es curioso una cosa que pasa, porque estamos hablando todo el rato del debilitamiento del liderazgo presidencial, pero estamos hablando todo el rato de la persona de la presidenta. O sea, pero aquí es el caso como se llama también de Lagos. Sí, también. Y de Piñera. Pero te fijas que sucede una paradoja media rara. Se supone que está debilitado el puesto, pero está todo muy vuelto a atender a cómo reacciona o qué es lo que hace eso. Porque lo que uno también podría decir es por qué, por ejemplo, en esta pasada no han asumido el gobierno directamente, el Ministerio del Interior y los nuevos ministros que están a cargo. ¿Por qué no se fortaleció el comité político? Nuevamente. Se le pide a Burgos que sea un primer ministro más propio de un sistema, como se llama, parlamentario. Sí. Y no puede. Y no puede. ¿Por qué no puede? Porque constitucionalmente no puede. El sistema político chileno no te lo permite. No te lo permite. De alguna manera. Es tan presidencialista que no... Pero lo hizo. No. Y él mismo te dice que no. ¿Cómo no? No, primer ministro. O sea, gobernó en ese entonces, Perelloma, Vieragallo, gobernaron. Velasco fue más poderoso que Perelloma, lejos. Sí, pero ellos gobernaron con mucha independencia. Con mucha independencia de la presidencia. Sí. O por lo menos con la presidencia no metida encima, digamos. No, es decir, el asunto es súper complicado, porque al mismo tiempo lo que sí he notado, y en ese sentido Vidal algo tiene en su planteamiento, las faltas de respeto a Bachelet son fuertes. Son muy fuertes. Y yo en ese sentido no creo, Pato, que lo que esté en cuestión sea la institucionalidad presidencial, es que la presidenta está muy frágil. Bachelet. Y eso arrastra, y yo en eso, Alfredo hace rato viene diciendo que él confía en que la institucionalidad chilena, que esta es una ciudad muy institucional, tiene una inercia. Y estamos entonces en la inercia de la máquina presidencialista. Esa es la que se está poniendo a juego. Ese es lo que dice Alfredo. Y ese es un crédito. Pero los créditos se gastan. Claro. Llega un punto donde tú te gastas todo el crédito. Esto es no solamente la presidencia de la República dirige el Estado. Y es decir, en una de estas uno podría prescindir de, ¿cómo se llama?, de la presidenta. Se podría, la semana pasada se prescindió de la presidenta, estuvo una semana fuera. Bueno, pero cualquier presidenta va de gira, o sea, no tiene... ¿Una semana? Averíguate si duran tan largo. ¿Una semana en el último tiempo? No, fue largo, fue bastante largo. Una semana, se le recomendó que saliera, que tomara todo su tiempo, qué sé yo, o coincidió. Eso por un lado. Pero el aparato estatal, tú no lo puedes parar.
¿Me entiendes? Claro. Los brasileños pueden deshacerse de la señora Rousseff, pero el aparato estatal va a continuar. Pero por lo tanto, el asunto tiene... es mucho más complicado. Pueden deshacerse de la presidenta de la República en Brasil. Ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Ha habido renuncias de presidente de la República en Brasil. Pero, ¿cómo desmontas tú Petrobras? Pero en Chile no hemos llegado a un punto así. No hemos llegado a ese punto, pero el asunto es que eso hace harta diferencia. Claro, pero estos desmantelamientos son absolutamente son claves para tratar de entender cómo se toman las decisiones. Una de las razones por la cual yo pensé que sostuve que no había repliegue es que los mandos medios no habían cambiado. Y que solamente había habido enroques en las figuras mayores, ministeriales. Sí. Yo creo que ahí es donde la nueva mayoría ha hecho un enorme impacto. Ha metido mucha gente. Lo estamos viendo en la municipalidad de Santiago, con los problemas económicos, que hicieron errores de cálculo. Pero ¿cuánta gente metieron ahí en la municipalidad de Santiago? Cualquier administración nueva, ¿cómo saca toda esa gente de ahí? Los radicales en Chile, los años 40, pero lo hacen 30. todos los gobiernos, Alfredo. ¿Perdón? Cuando Piñera llega, saca a la gente que era apernada de la Concertación y pone a los suyos. Cuando llega el gobierno siguiente, saca a los apernados de la centro-derecha y pone... Por eso los mundos políticos, las coaliciones buscan ser gobierno, además de poner su proyecto para... Hay una diferencia. Es porque quieren instalar sus soldados pero hay una diferencia. en las estructuras, es dar pegas, y en eso consiste también la política. Pero hay una distinción. La gente de derecha tiene mucho mercado donde puede ir para ejercer sus vocaciones y demás. No tienen vocación de Estado, vocación pública. Pero los sectores de nueva mayoría en realidad son la cantidad de peñilillos que están ahí esperando su momento es enorme. Podrían haberse deshecho de, ¿cómo se llama?, de peñilillo de la G90, pero y la G 2011. Y además que yo creo que no se ha deshecho nadie, porque se cambian las alianzas nomás. Tienen nuevos, cambian de amigos. 9:02 de la mañana. Alfredo, Jocelyn Holt, nos escuchamos y nos vemos en 15 días más. Y con ustedes nos escuchamos Muchas mañana. gracias. Chao. Tengan un buen día. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. New Mazda 6, potencia tus sentidos. En Cero son las 9:03.